A pesar de que ya lo habíamos tratado en otro video, voy a recalcar algo muy interesante que es el asunto de Dios. La pregunta siempre al físico. ¿Qué es Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Quién creó el universo? ¿Con qué sustancia Dios creó el universo? O le preguntan al teólogo, o le preguntan al filósofo, o le preguntan al biólogo. Bueno, es que si la vida viene de el supuesto azar, bueno, de la causalidad, entonces, ¿qué produce esa causalidad? Entonces, vamos a un problema que es el planteamiento de la pregunta. Y siempre las personas favoritas para hacer ese tipo de preguntas son los expertos en áreas específicas de las cosas que por el momento nos quedan dudas de qué es lo que ocurre dentro de esos modos de pensamiento, modos de construcción científica. Y uno de ellos, como repetí al inicio, es la física. Que quién creó el universo, que con qué energía o qué fuerza se creó el universo, o que si antes de la nada que existía, cosas por el estilo. Pero siempre es en el video anterior que referí sobre eso, la pregunta es siempre, ¿qué es Dios? ¿O qué considera usted que es Dios? Y ahí es donde yo en el video anterior también remití a algo muy interesante que es que ¿quién dice? ¿De dónde viene la idea de que es un solo Dios? ¿Dónde a las personas se les ocurrió que hay un solo Dios que gobierna la universalidad del cosmos, ¿ok? Entonces ahí es donde yo quiero que se note que la pregunta lleva una carga ideológica, una carga teológica y una carga también cultural enorme que las personas se educan para intentar responder, dependiendo de la ciencia a la que le pregunte, si es la biología, si es la física, si es la matemática, si es la química, y cualquier ciencia. Las preguntas de la gente van a ser, ¿y Dios? ¿Y Dios como individuo, como una entidad única? Aunque nunca este Dios aparezca en ninguna de las mitologías de las cuales bebe el cristianismo actual. Aunque una persona diga, bueno, es que yo no creo en Cristo, pero creo en Dios. Ok, cuando se hace ilusión de Dios, ya habíamos hablado en el video anterior que se habla de Yahvé, de Jehová, de el o Elohim, dependiendo del libro de la Biblia que se coja, o del propio Baal, etc. Entonces, la gente, la gente sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo que qué es Dios, que de dónde viene ese Dios, que si ese Dios tiene papá, que si ese Dios es trascendente, que ese Dios es inmanente, que ese Dios es omnipotente, que si es todopoderoso. Hoy, gracias a la dichosa facilidad que tiene Facebook, me encontré las presunciones de Albert Camus acerca de Dios. Y yo digo presunciones porque Camus no, no puede entender el mundo con la capacidad que se puede entender hoy el mundo. Que David, que tiene un razonamiento filosófico muy maduro, ok, tiene un razonamiento filosófico muy maduro, es un experto en lo que es pensar, piensa bonito. Pero en la actualidad tenemos estudios extremadamente fuertes, muy contingentes, muy sólidos en función de la creación del mito del dios Yahvé. Se puede entender desde el cristianismo al dios Yahvé, se puede entender desde el ateísmo, se puede entender desde el judaísmo, se puede entender desde el escepticismo absoluto. Entonces, cuando te dice Alberto Camus, no creo en Dios, cuando Hegel te dice Dios no existe, o Schopenhauer te dice que Dios no existe, ¿a qué se refiere? Y los filósofos siempre un filósofo serio te va a preguntar, ¿de qué Dios está hablando? Y entonces ahí es donde viene de nuevo la pregunta, ¿de dónde se saca la idea de que es un solo Dios? Del cristianismo. Pero es que el judaísmo también se adjudica, el judaísmo y el cristianismo nacen básicamente al mismo tiempo y el judaísmo siempre permeó las sociedades que creían en la religión judía
Y también los judíos tienen también, además de una religión, un temperamento muy particular, que también lo tienen los cristianos, que los diferencian unos de otros. El cristiano no solo cree en Jesús y cree en la Virgen María y cree en los apóstoles, etcétera, sino que tienen un modo de vivir específico. Los judíos igual. Es una religión específica, tanto uno como la otra. Y nuestra sociedad no es judía, nuestra sociedad es cristiana. ¿Ok? Es judeocristiana si nos ponemos muy menudos, pero el judaísmo que conocemos en la actualidad surge de la mano con el cristianismo. Surge de la mano en el sentido de que surge al mismo tiempo. Después viene el Islam, bastante tardío, ya con un cristianismo más maduro, y se copian esas ideas cristianas en el Islam, y las sociedades que logran desarrollarse, digo sociedades en sentido metafórico porque sociedad solo hay una, pero la población en general, el contexto en el que se desarrolla toda la sociedad occidental y en la actualidad la sociedad en todo el mundo entero es cristiana. ¿Ok? Entonces, cuando se presupone que de dónde viene Dios, se asume automáticamente que es el Dios cristiano. Y ahí es donde va la crítica mía en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que preguntarle al físico más serio del mundo, al mejor matemático, al mejor biólogo, al mejor químico, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué opina de Dios? Claro que puede dar su opinión de Dios y puede ser creyente, pero se presupone que ese Dios es real. Me encantaría que la gente leyera realmente. Pues yo leo la Biblia, David, yo la leo y leo el Génesis, me gusta mucho el Éxodo, me gusta el libro de Reyes, me gustan los Hechos de los Apóstoles, está bien, pero que lo leas sin pensar en Dios, sin pensar en Jesús o sin pensar en la ideología, en la teología que se imprime en todos esos libros, porque tras de eso las teologías son absolutamente dispares unas de otras, las ideologías son dispares unas de otras. La Biblia no se puede ver como una totalidad, sino como un conjunto de libros independientes, pero que alguien leyera esos textos desde una verdadera, como estar fuera de las barreras, ¿ok? Como leer la Biblia como si se estuviera leyendo el Corán, como si se estuviera leyendo el libro de los muertos, como si se estuviera leyendo cualquier otro texto religioso y se estimara a qué se quiere llegar. La gente dejaría de hacer esas preguntas. Cuando se comprenda el lenguaje simbólico detrás de la Biblia, cuando se comprendan las leyes que se intentan explicar en la Biblia, y dejar de hacer preguntas tontas como que Dios de dónde viene. Pues es que Dios viene, ¿de dónde viene? De la amalgama y la teología madurándose a través de los siglos de la cultura israelí. La religión judía no es judía. Eso es lo primero que tenemos que tomar en consideración. Es una amalgama, valga la repetición, de la cultura egipcia, de la cultura sumeria, de la cultura babilónica, de la cultura persa, de los maldeístas.